Hola amigas y amigos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos sobre Educación, una producción de UMAC TV. Tenemos con nosotros a un invitado de la casa, muy bienvenido, doctor Walter Molina Chávez. Vamos a hacer una pequeña presentación académica de tu trayectoria para pasar a conversar. Tú eres académico de la Universidad de Magallanes desde 1996. Así es. Eres profesor asociado desde el 2007 y trabajas en el Departamento de Ciencias Sociales. Tú eres trabajador social de la Universidad de Concepción, egresado en 1990, magíster en Educación Educativa de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano en el año 2000 y obtuviste un doctorado en Ciencias de la Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2007. Entre el 2011 y 2012 realizaste un programa postdoctoral de investigación en ciencias sociales, niñez y juventud. De esto podemos desprender de que el gran tema que ha recorrido tu trayectoria académica y profesional ha sido la juventud, o las juventudes, como tú sueles decir. Walter, por favor, cuéntanos cómo te aproximas por primera vez al tema que hoy nos compete, la juventud. Bueno, junto con saludar y agradecer la invitación a este espacio de conversación en el contexto de la Universidad de Magallanes y enfocado en temas que todos nosotros desde distintos ángulos abordamos cotidianamente en nuestra docencia, en nuestra investigación, en nuestras publicaciones, y que en mi caso, como tú bien lo destacas, precisamente en los últimos años ha estado enfocado en estudios sobre juventud. Bueno, parte de este interés por las juventudes, como muchas cosas en la vida social, a partir de experiencias que nos marcan, hitos, trayectorias biográficas en nuestras vidas que nos hacen tomar determinados rumbos, caminos, intereses. Y en mi caso particularmente, una de las experiencias que me vincula fuertemente a estos temas de juventud y de escolarización de escuela es que yo estudié en un liceo público municipal en la comuna de La Pintana, por allá por mediados de los años 80, y por lo tanto esa experiencia de estudiar en un liceo público, actualizada, digamos, 30 años, 40 años después, digamos, adquieren una perspectiva de investigación interesante, digamos, es decir, un poco es mirar a partir de esa experiencia mi propia trayectoria personal, académica, profesional, y ver cuáles son los elementos, los hitos, los hechos que pueden estar condicionando ciertos desenlaces de estas trayectorias, ciertas oportunidades de integración, digamos, a distintos ámbitos, planos en la vida, ya sea en el ámbito del trabajo, en el ámbito educativo, y interrogarse desde allí por qué no todos podrían tener trayectorias satisfactorias de integración en sociedades como la chilena, en tiempos como los actuales, en los cuales hay tantos recursos para poder integrarse en la vida social, pero simultáneamente hay tantos bloqueos, tantas barreras que generan procesos de exclusión en ámbitos que debieran ser ámbitos preferencialmente de integración, como es la educación. Es decir, un ámbito en el cual necesitamos estar todos, donde todos caben, y es deseable que todos nos realicemos en ese ámbito junto a otros ámbitos, digamos, del ámbito del trabajo, de la vida familiar, de la vida política, y de ahí nacen estas preguntas, es decir, cuáles son esos mecanismos que bloquean estos procesos de integración, preferentemente a través de la educación, y por lo tanto ese interés primario es una experiencia concreta, digamos. Perfecto. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión acerca de cómo ha evolucionado el concepto de juventud
que obviamente cambia con los tiempos, con las culturas, con las contingencias, pero en particular en Chile y en Magallanes sobre todo, ¿qué cambios notables crees tú que se han sucedido en las últimas 2 generaciones? Mm. Bueno, desde el punto de vista más conceptual, juventud y juventudes, en realidad tradicionalmente se ha definido la juventud así en singular como una etapa, como una fase, que algunos dicen que pasa rápidamente, que se olvida, como algo que queda atrás, y como una fase en un camino hacia y en referencia hacia la adultez, al mundo adulto. Es decir, diríamos así en lenguaje juvenil que la juventud es la previa de la adultez, y particularmente la adultez entre ámbitos, es decir, antes de acceder al mundo del trabajo, antes de concluir o pasar por el sistema educativo, y en camino también hacia la formación de las familias propias, de los jóvenes que se integran al mundo adulto. Por lo tanto, ese enfoque en la literatura mundial, en los estudios de juventud, se caracteriza, digamos, como enfoque sobre las transiciones, es decir, en el fondo no es más que un proceso de transición de la niñez a la adolescencia, a la juventud y a la adultez. Por lo tanto, ese enfoque tiene una cierta rigidez, da la idea de una cierta linealidad, digamos, en el proceso, da la idea de que hay fines y puntos de llegada compartidos, y por lo tanto da la idea de que es una transición un tanto mecánica, que solo es esperar, una cuestión de esperar que transcurra un cierto tiempo y vamos a llegar a ese mundo adulto. Entonces, en contrapartida a ese enfoque, surgen enfoques más dinámicos, no tan lineales, y que se expresan en nociones y en el concepto particularmente de trayectorias individuales, trayectorias sociales, trayectorias colectivas, que seguimos los sujetos y que más que seguirla sobre una base y un fondo de estructura social, de una base de características, condiciones de clase social, son trayectorias que en definitiva el sujeto también va intencionando y agenciando, va moldeando, va moviendo, digamos, esos condicionantes estructurales en cierta dirección. Son trayectorias obviamente no lineales, es decir, hoy hay múltiples ejemplos de eso a nivel nacional, es decir, jóvenes entre 19 y 24 años, 25, 29, que forman su familia, tienen sus hijos, hacen una experiencia familiar y tienen la posibilidad de retornar a las casas de sus padres, como volver a una situación o a una condición, a lo mejor no jurídicamente, no legalmente de soltero, pero a vivir la experiencia soltero, vuelven a los hogares paternos, maternos, y por lo tanto muestra que son trayectorias de ida y vuelta, es decir, que ya no existe esa idea de que en definitiva la juventud es un tránsito ineludible hacia el mundo adulto, es decir, por lo tanto esa es una característica que marca, digamos, por un lado de los enfoques teóricos hoy, pero que también da cuenta de situaciones que vivimos cotidianamente, de jóvenes que entran al mundo del trabajo tempranamente, pero que también tienen la oportunidad de regresar al mundo de la escuela, al mundo de la universidad, al mundo de los centros de formación técnica, hacer, digamos, otras vidas que, si uno lo piensa, 5 o 6 décadas atrás, en los años 50, en los años 60, efectivamente esas trayectorias eran más rígidas, es decir, efectivamente uno entraba al mundo laboral muy joven y era altamente probable que permaneciera allí hasta el fin de su vida, digamos, como trabajador, como obrero, como técnico, como profesional. Por lo tanto, estos nuevos conceptos dan cuenta de nuevos
realidades de transformaciones culturales, sociales, que han ocurrido en el mundo en los últimos 40 años, en Chile particularmente, a partir de la dictadura del año 73 hasta el inicio de los gobiernos democráticos en el 90, que uno puede caracterizar ahí tipos de juventudes. Y en los últimos 25 años ya otro tipo de juventudes que han tenido más acceso a distintos ámbitos y particularmente a la escolarización. Es decir, yo en mis textos, en definitiva, y en las investigaciones apuntan a caracterizar a la juventud preferentemente con una nota, con una característica fuerte, que es la escolarización como rasgo. Es decir, se trata de juventudes distintas, pero altamente escolarizadas. Es decir, que en promedio, si la población chilena hoy en promedio tiene 10 años, 5 de escolaridad, es decir, que en promedio ha asistido a la enseñanza media incompleta, segundo medio. Los jóvenes en el estrato juvenil en promedio se acercan raudamente a un promedio de 12 años de escolaridad, es decir, son jóvenes que tienen en promedio la enseñanza media completa, y eso marca la vida social de cualquier persona. Es decir, entre una persona que no ha completado su enseñanza, su ciclo básico, es muy distinto a alguien que ha completado su enseñanza secundaria y en una edad muy temprana, es decir, jóvenes hasta 19, 20 años. Y los que no también tienen la oportunidad de completarla. Interesante el tema que has tocado, porque efectivamente la transición entre la juventud y la adultez es muy distinta a la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos. Incluso culturalmente, por ejemplo, vemos que algunos pueblos considerados, entre comillas, primitivos, mantienen ceremonias de iniciación a la adultez. En el campo, sobre todo, hay de hecho algo de eso que todavía se mantiene, en comunidades pequeñas sobre todo, pero en el mundo urbano postindustrial de hoy, efectivamente la juventud y la adultez tienen fronteras difusas. Una persona puede seguir manteniendo ciertas conductas asociadas a juventud hasta una edad bastante avanzada. Viejos de juventud acumulada, dirían algunos. Pero efectivamente tú has apuntado, digamos, a esa realidad más elástica, por así decirlo. Ahora, tu tesis doctoral se tituló Representaciones sociales sobre el sentido de la enseñanza media desde la experiencia escolar de estudiantes de liceos municipales de Chile. Esta investigación, que se centró fundamentalmente en alumnos de enseñanza media, ¿qué te reveló respecto a la juventud chilena de esta época? ¿Qué puedes contarnos? Bueno, Rafael, me voy a permitir volver a tu última reflexión y comparación, que es muy interesante, además es muy pertinente al territorio en el que estamos situados, que es un territorio que ya se presta a cumplir 500 años desde que la cultura europea incorporó este territorio en sus mapas. Son 500 años de que, en definitiva, un modelo de producción, un modelo capitalista de acumulación de riqueza, necesitaba un vasto territorio donde desplegarse, donde expandirse y en definitiva pasa, digamos, este territorio a los mapas, a la cartografía europea de la época y en ese territorio vivían pueblos originarios como los que relatan, en donde también tenían sus formas culturales y de esas formas culturales estos famosos ritos de pasaje, estos rituales que marcan estas transiciones entre el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la juventud y la niñez, eran elementos claves, digamos, en la reproducción de las condiciones de vida de la sociedad. Y esos ritos de pasaje, como el rito del Jaín, la ceremonia del Jaín, en definitiva, marca hechos que son sustanciales para esa sociedad. Es decir, es un rito de pasaje que intenta poner una frontera entre niñez y adultez, o juventud y adultez, pero sobre la base de hechos sustanciales a la vida,
como es el conocimiento, por ejemplo. Es decir, se entendía básicamente que el rito lo que marcaba infancia y adultez era, o juventud y adultez, era el conocimiento del entorno, del medio, la capacidad para identificar los elementos del medio, para transformarlos en elementos y condiciones para la vida. Por lo tanto, es el conocimiento como frontera. Tener la destreza para manejar esos elementos del entorno, las habilidades, por lo tanto el límite es el conocimiento. Por lo tanto, por eso digo que son hechos sustanciales, son delimitaciones sobre la base de hechos sustanciales como es el conocimiento humano. Pero en cambio los límites en las sociedades industriales, postindustriales, en las sociedades contemporáneas, son marcas, son hitos, diríamos, más instrumentales. Es decir, acceder al mundo del trabajo, en el fondo acceder a ingresos monetarios, ingresos corrientes, a acceder a recursos financieros, como un elemento, o acceder a ciertos elementos que permiten conformar una familia propia, es decir, a acceder a ciertos bienes. Por lo tanto, es interesante la comparación porque marca que en un caso esos ritos de pasaje estaban centrados, diríamos, en elementos intangibles como el conocimiento, que eran altamente valorados, o era el bien más valorado, digamos, en el modo de vida de esos pueblos, de esas sociedades, y hoy son elementos más instrumentales que hablan de una lógica más instrumental, más económica, de una lógica que está centrada, digamos, en la producción y en la reproducción material de la vida en contextos, digamos, sociales y modelos que no necesariamente apuntan al desarrollo humano integral, como sería en el caso de los pueblos originarios, es decir, que apuntan a una coexistencia armoniosa entre esos pueblos, esas sociedades, esos habitantes y un entorno que provee de los múltiples recursos para la vida. Entonces, vale la comparación y nos da muchas pistas, digamos, y nos sitúa directamente en el territorio que habitamos. Entonces, me parece muy importante, digamos, la comparación y muy pertinente. Ahora, en relación particularmente a una fase de mis estudios que tiene que ver con los estudios de doctorado en ciencias de la educación, nuevamente ahí es donde emerge, aflora esta experiencia de vida que me marcó el haber estudiado en un liceo municipal y cuando estaba en ese desafío de iniciar un proceso de investigación, me pareció muy seductor hacer entrevistas y hacer una investigación a partir, en primer lugar, de personas y jóvenes particularmente, que estudiaran en el liceo donde yo había estudiado. Entonces me fui a La Pintana, al paradero 47 de Santa Rosa, al liceo Villa La Pintana, y prácticamente hice entrevistas en la misma sala donde yo había estudiado en los años 80. Oh, qué bonita experiencia. Hice alrededor, ahí es donde hice muchas entrevistas, hice alrededor de 12 entrevistas en ese colegio. Pero ahí partí. Entonces, y en esa tesis doctoral, en el fondo, lo que yo trato de demostrar es que si he dicho hace un momento atrás que una de las principales marcas existenciales de los jóvenes en la actualidad y de todos nosotros en la actualidad tiene que ver con precisamente los procesos de escolarización. Es decir, somos una sociedad altamente escolarizada, incluso en el contexto latinoamericano. Estamos alrededor, ya he dicho, de promediar en 14 años de escolaridad, por lo tanto los jóvenes entre 15 y 19 años están alrededor de un 87% en el sistema educacional, los jóvenes de 20 y 24 años están más o menos en un 37% en el sistema educacional y los jóvenes de 25 y 29 igual están alrededor de un 20% en algún nivel de la enseñanza, ya sea recuperando estudios o en proceso de educación superior. Entonces ese proceso de escolarización, al marcar la vida en general de nosotros como sujetos y particularmente de los jóvenes, me pareció interesante, digamos, profundizar en el sentido de esa escolarización y particularmente en liceos públicos
que todos los estudios, las estadísticas y las preocupaciones de las políticas públicas precisamente está en los liceos públicos, pero también en los liceos particulares subvencionados, que en conjunto forman alrededor del 93% de la oferta educativa, entre municipales y subvencionados. Y la educación particular subvencionada sabemos que está alrededor del 7%, y en la región no es más de un 3% de personas que están en educación particular pagada. Por lo tanto, en conjunto esta educación ha sido caracterizada con bajos niveles de resultados, con bajos niveles de logro escolar, que no rinde lo que debiera rendir en las pruebas estandarizadas internacionales, y por lo tanto hay preocupación. Y en esa pregunta de cuáles son los factores que mantienen esos bajos niveles de rendimiento, tanto en la educación municipal, en la particular subvencionada y también en la educación particular pagada, que no son comparables a los estándares internacionales, pensar cuáles son, digamos, los elementos. Y uno de los elementos que surgió con fuerza es una pregunta por el sentido de la escolarización. ¿Cuál es el sentido en términos, digamos, de los significados que las personas que están particularmente en el liceo municipal, en el particular subvencionado, le construyen o le asignan a esa experiencia escolar? Y surgió particularmente por una suerte de paradoja en la educación pública, municipal. En general hay altas tasas de adhesión a la escuela, de asistencias escolares diarias, es decir, hay, de ese punto de vista, digamos, los estudiantes de liceos públicos asisten a la escuela, y asisten a una escuela que los estudios demuestran que tiene bajos niveles de aprendizaje. Entonces la pregunta surgía, ¿cuál es el sentido? Desde su experiencia escolar. Entonces yo coloqué en el fondo esos dos ejes, los sentidos construidos desde la experiencia escolar, que pudieran dar algunas claves de la vida escolar actual en el liceo público, y a partir de eso, digamos, construí un guión de entrevistas muy extenso que me permitió hacer entrevistas en este liceo de La Pintana que comentaba, en el liceo de La Florida, en el liceo de la comuna del Bosque, en la comuna de Las Condes, por lo tanto, cubriendo todos los estratos de la sociedad que acceden a oferta pública de educación. Entonces, una de las conclusiones más importantes, que permite además afirmar la idea de que no estamos en presencia de una juventud, de una sola juventud, sino más bien de tipos de jóvenes y tipos de juventud. Perfecto. Y esos tipos están mediados por la experiencia que los jóvenes desarrollan al interior de distintos espacios educativos, laboral, de cómo la agencian esa experiencia. En definitiva, la escuela es un sistema que tiene sus funciones de integrar, de generar oportunidades, también de asignar y distribuir roles dentro de la sociedad, pero por otro lado están los estudiantes que combinan esas funciones de un modo distinto. Y por lo tanto, una de las conclusiones más importantes de este trabajo de investigación fue, al interior del liceo público, identificar por lo menos 4 tipos de experiencia de escolarización, que puede corresponderse con 4 tipos de estudiantes y de sujetos jóvenes que están en la escuela. Entonces, en primer lugar hay un grupo, hay un polo, es decir, dentro de una misma sala hay 4 tipos de jóvenes que están ahí. Un primer grupo son aquellos que conciben la experiencia escolar y el sentido de la educación, de la enseñanza media en particularmente, es prepararse para el futuro. Por lo tanto, están en el polo, diríamos que son los jóvenes que están sentados en la primera fila, en la segunda fila, poniendo toda su energía, sus capacidades al servicio de una idea y de un sentido que construyen, que esa educación les permite obtener, digamos, las habilidades, las destrezas, que a su vez les van a permitir
estar preparados para el futuro laboral, para continuar estudios, para formar familia. Y ahí hay un grupo. Un segundo grupo tiene que ver con aquellos jóvenes que dicen que el sentido de la experiencia escolar es formarte como persona, que a este componente más académico, de rendimiento escolar, de obtener ciertos resultados, le asignan un poco menos de importancia, pero sí le asignan más importancia a la idea que en la escuela, en la educación pública particularmente, se encuentra un espacio para formarse en valores, en adquirir ciertos modos de relación con otros sujetos. Por lo tanto, genéricamente yo le llamo la experiencia de prepararte como persona, o el sentido del liceo público como preparación, como sujetos, como ciudadanos. Pero por otra parte, hay otro grupo de jóvenes al interior de ese liceo y de una misma sala de clase, que son jóvenes que consideran que la educación media es un modo, es una experiencia, es el modo de hacer una experiencia que es imperdible, que es la experiencia escolar. Por lo tanto, simplemente el estar en el liceo público municipal es la posibilidad de vivir la experiencia juvenil como estudiantes, que si no estuvieran en el liceo municipal seguramente estarían en el mundo del trabajo. Por lo tanto, su desafío y su sentido es vivir esa experiencia a concha, intensamente. Lamentablemente para los procesos educativos en algunos casos son jóvenes que pueden ser estigmatizados como indisciplinados o que no cumplen el estándar de lo que espera, digamos, los programas educativos, digamos. Pero su desafío en ese caso, desde su experiencia, es, en definitiva, vivir la experiencia de ser joven, de ser estudiante, de tener una cierta de moratorias social antes de ingresar al mundo del trabajo. Y por otra parte hay una experiencia y un sentido de la educación en donde jóvenes de la educación municipal tematizan cómo tener más cultura simplemente. O sea, voy al liceo como una posibilidad de aprender a conversar, de aprender a relacionarme con otros, de adquirir ciertos códigos de relaciones sociales que son distintas a las que marcan en mi entorno cotidiano o familiar. Por lo tanto, ahí hay 4 experiencias de los sentidos de la educación que en definitiva nos permiten sostener la idea que por un lado la juventud no es homogénea, los jóvenes escolarizados por lo menos están distribuidos heterogéneamente, digamos, en función de estas experiencias escolares, y por lo tanto nos muestra nuevamente que es más certero hablar de juventudes en plural que homogéneamente, como la juventud chilena actual. Perfecto. Entonces, ahí hay ciertos elementos de la investigación correspondiente a la tesis doctoral. Perfecto, don Walter. Para ir un poco redondeando esta conversación, ¿cómo considera usted que ha evolucionado la organización juvenil? ¿Cómo los jóvenes se organizan para lograr objetivos? Hace una generación atrás era muy corriente, digamos, de que la juventud abrazara ideas políticas, idearios, ideologías, y se organizara en torno a ellas como elementos aglutinantes o como metas de sociedades a lograr. Actualmente hay una despolitización general de la sociedad. Da la impresión de que los liderazgos juveniles se erigen en torno a metas muy concretas, muy inmediatas. Lo vemos en el caso de movilizaciones, bueno, como en nuestra universidad y en otras casas de estudio. Pero, ¿qué opinión tiene usted como especialista en el tema de las juventudes? ¿Hay una organización juvenil propiamente tal o se tiende hacia anarquía, en el buen sentido de la palabra, digamos, no supeditada a viejos idearios? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, en relación al fenómeno de la participación social, política de los jóvenes, es uno de los temas en donde más transformaciones se pueden observar, digamos. Es decir, en general
yo podría decir que la juventud, al contrario de lo que se cree cotidianamente hoy día, tiene un nivel de participación importante, significativo. Lo que pasa es que lo que ha ido variando son los espacios de participación en los cuales desarrollan esa necesidad humana fundamental que es participar. Es decir, lo desarrollan en ámbitos más instrumentales, por ejemplo, si uno lo mira, su participación en todos los productos y espacios que generan las industrias culturales. Su participación entendida como acceso, digamos, a ciertos bienes culturales es notable comparativamente con el mundo adulto, digamos. Su participación en todos estos procesos de desarrollo de las tecnologías de la comunicación, la información, generando nuevas formas de asociación, de redes, de estar conectados en función de ciertos temas e intereses que obviamente no son tradicionales, pero son formas de participación muy activas, y la muestra es que esas formas de participación generan los intereses de la industria, es decir, que genera productos para determinados jóvenes y productos que cumplen esas necesidades que desarrollan, pero también son formas de participación. Por ejemplo, la última encuesta nacional de la juventud, que es una encuesta que se realiza cada 3 años, y la última se hizo en el año 2015, muestra un significativo crecimiento de la participación juvenil en espacios de asociatividad y de voluntariado, en actividades voluntarias en múltiples ámbitos, desde los jóvenes y las culturas animalistas, por ejemplo, que se involucran en organizaciones de protección, defensa de los animales, en organizaciones de ayuda en ámbitos específicos, digamos, de necesidad de algunos territorios, o directamente y en el ámbito de la participación política en movimientos ciudadanos que se han generado con base territorial. Por ejemplo, en el caso de los movimientos en Freirina, en Chiloé, las mismas movilizaciones estudiantiles, muestran que hay un interés político en espacios, digamos, no tradicionales, no formales y no tan institucionalizados. Y que en definitiva el problema de participación está en el ámbito de la institucionalidad, digamos, de participación política y de las formas de representación política que han bajado, digamos, los niveles de participación de los jóvenes en las últimas 2 décadas, pero que más que como declaración de principio de no participar en esos espacios, yo lo interpreto como que tiene que ver con la necesidad de esos espacios de ir haciendo ciertos cambios, ciertos ajustes, ciertas transformaciones que finalmente recojan los intereses de toda la población, no solamente de los jóvenes, y sean capaces esos espacios políticos de procesar y de responder a las demandas de los distintos segmentos de la sociedad, y en la medida que eso pase con proyectos políticos que promuevan efectivamente la participación, que resuelvan los problemas que los distintos grupos de la sociedad demandan, esa participación necesariamente va a tender a crecer. Perfecto. Así que para mí, en definitiva, no es un diagnóstico pesimista, sino todo lo contrario. Perfecto, don Walter Molina. Hemos hablado aquí de la juventud, el motor evolutivo de la sociedad y de la especie humana, de todas maneras. Yo le quiero agradecer mucho esta interesante conversación que nos ha brindado. Nos vamos a ver muy pronto en otro capítulo más de este programa de UMAC TV, Diálogos sobre Educación. Amigas y amigos, nos estamos viendo muy pronto y muchas gracias por su atención. Gracias, Rafael, por esta invitación y este espacio.